El día de hoy estamos en Charlando con Armando y bueno, él está enfermo, por lo que haremos esta entrevista a distancia. Y bueno, bienvenido Rojo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, muy bien. Agradezco la invitación y también esperamos que Armando se recupere. Esta distinción de compartir en este espacio, pues reitero el agradecimiento y espero que sea un bonito compartimiento. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de la energía. ¿Qué hay que hacer para mantenernos en una buena energía, en armonía en este año 2025? Sí, bueno, es un año crucial, 2025, respecto a las personas que lo ven desde el espacio de la numerología, desde el espacio holístico, y nosotros desde el espacio de la observación interior. 2025 es un año de consolidación, un año de consolidación en cada una de las personas. Si estamos conscientes continuaremos, pero si estamos pensantes, estructurados continuaremos. Hablamos de estas dos diferencias no como una buena ni como una mala, sino como dos estadios de nuestra mente. La mente consciente, la que está fluyendo, la que está formando parte del entorno, es ahí donde entra lo que el tema de hoy, la armonía. La mente pensante, la mente estructurada, sinónimo de fuerza de voluntad, de imposición de situaciones, también es sinónimo de desarmonía. Si encontramos energéticamente armonía, una bonita definición y sencilla definición es la conjugación de las partes de un todo. Cuando las partes de un todo están perfectamente equilibradas, perfectamente conectadas, ahí estamos hablando de armonía. La medicina, la ciencia, distingue a la armonía como salud y distingue a la falta de armonía pues como enfermedad. Por eso es muy importante en nosotros estar diariamente, momento a momento, pugnando por esa armonía. La armonía comienza con nuestro estadio mental. Si mi mente, en la ocasión anterior platicamos, hoy no será la excepción, si la mente de cada uno de nosotros está en el momento presente, en esta parte del aquí y ahora, no como cliché, sino como una acción consciente y verdadera, nuestra mente segrega una química muy favorable. Todas aquellas sustancias que muy probablemente quienes nos escuchan ya las conocen y hacen que nuestra vibración sea magnética. Cuando nuestra mente es consciente, la vibración que generamos y la vibración en la que participamos con el todo es magnética. Es como un bonito oleaje. Atraigo y entrego, atraigo y entrego. Pero cuando mi mente no está en el aquí y ahora, cuando mi mente está en el ayer, en el mañana, también la química influye y genera una química altamente densa. Desde el aspecto, digamos, médico, pues cambia nuestro pH, nos convertimos en alcalinos, nos convertimos como en pilas. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra mente es eléctrica y como toda electricidad, pues son descargas, repele todo lo que está a nuestro alrededor y ahí estamos en disociación con el entorno. A veces la armonía es un bonito camuflaje. La armonía nos hace estar formando parte del ritmo natural de las cosas. Este movimiento energético, si estamos en armonía, nos distingue como parte de de ese todo y nos suma al movimiento y vamos entrando en una espiral ascendente.
muchos le dicen buena suerte, muchos le dicen me levanté con mi pie derecho, otros mi ángel de la guarda, etcétera, etcétera. Todo es verídico desde la perspectiva que se ve, pero lo fundamental es que la persona está en armonía. Caso contrario, cuando no estoy en armonía, cuando estoy desensamblado, energéticamente hablando, el ritmo del todo nos ve como un intruso y ocurre algo muy sorprendente. Es como si nos sacara del movimiento, como si nos dijera, tú no estás en el son, entonces de este espacio no perteneces. Es ahí donde nosotros hablamos mala suerte, mala fortuna, y diferentes, me levanté con el pie izquierdo, pero verdaderamente ver la armonía hace que las cosas fluyan, incluso hasta pareciera mágico. Hace poco hablaba con una persona que cuando estamos en armonía, le ponía el ejemplo de, puede que en la calle esté estacionado todos los vehículos posibles, nos pasamos del tiempo y curiosamente, algunos se animan a decir milagrosamente, a todos les ponen el candado y a nosotros no. Pero también caso contrario, cuando no estoy en esa sintonía de la armonía, pareciera que todo está perfecto y al final es a nosotros a quien nos toca. Es un trabajo diario. En la ocasión anterior platicábamos que la persona, cada uno de nosotros, somos como esas antiguas muñecas rusas, las matrushkas, un ser o un cuerpo inmerso en otro, inmerso en otro. Y lo voy a comenzar de la siguiente manera. El cuerpo mental, el cuerpo físico, el alma, el espíritu, y reitero lo que estábamos platicando, el ser, todos perfectamente ensamblados. Cuando hablamos de ese ensamble, de esa conjugación, la energía está en armonía. Ese es otro término de decir armonía, equilibrio. Cuando todos los cuerpos están perfectamente ensamblados. Alguien dijera, bueno, ¿habrá alguna evidencia para reconocer que los cuerpos están ensamblados? Las evidencias son sencillas. Aquella persona que piensa, siente y actúa exactamente lo mismo, ese es un ejemplo de armonía. Cuando mi pensar, mi sentir y mi actuar están perfectamente encaminados, ahí estamos hablando de armonía. En caso contrario, desarmonía, por ende, cuando mi pensar, mi sentir y mi actuar, cada uno está en dispar, ahí estamos hablando de desarmonía, desequilibrio. Que más allá, valoro mucho esta parte, veo que el cierre de año, la apertura de año, ciclos calendario, etcétera, etcétera, lleva a las personas a buscar la intención de la abundancia, pero se enfocan en solo una pequeña rebanada de ese pastel que es la abundancia, que es la abundancia material. La energía, el todo, identifica a la abundancia como algo integral y también contempla la abundancia material. Es como si nos dijeran, te estás preocupando, puedes tener todo el pastel y solo estás solicitando una pequeña parte. Entonces, eso tiene que ver mucho en esta parte de las peticiones. Si yo procuro que cada día mi pensar, mi sentir, mi actuar estén conjugados, armonía y abundancia tendremos. Otro aspecto es importante, vigilar, estar atentos a nuestra condición del cuerpo mental. El cuerpo mental es la base fundamental de todo este asunto que Armando tenía como intención de hablar, ¿verdad? Justo eso. Entonces,
si comenzamos a sentir alguna molestia en alguna parte de nuestro cuerpo, es una señal de que algo no está bien. Por decir algo, muchas personas en estos días han estado presentando dolores de garganta, incluso Armando el día de hoy no vino por eso, pues no puede hablar, y pues me gustaría el significado. Sí, bueno, ahí dices algo muy acertado. En la mayoría de las ocasiones, no en todas, para no forzar, porque la energía se mueve de manera natural, no intenta como forzar. En todos estos ensambles que hablamos, el cuerpo, que es nuestra señal de alerta, es el cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico presenta un malestar, una molestia, una enfermedad o un padecimiento, es que su grito es cada vez más fuerte hacia el ser, de decir, no estamos en armonía. En muchas ocasiones el malestar, la enfermedad, se presenta oportunamente para poder ajustar. En otras ocasiones, tal vez esos oídos nuestros, por estar inmersos en otras ocasiones, el padecimiento o malestar ya avanzó a un punto pues un poco letal o mortal. Pero sí, cada padecimiento, cada malestar es señal de que no estamos en armonía. Si lo reflejamos en una forma simple, la energía es como un flujo de agua. Nosotros como seres somos un canal, un río, un afluente. Entonces, si estamos perfectamente ensamblados, somos un canal por donde fluye la energía, pero a raudales, cristalina, pura, manifiesta. Pero cuando empezamos con algunas emociones negativas, algunos pensamientos recurrentes, algunos pensamientos, valga la redundancia, repensados, el canal que somos se encuentra bloqueado y esa energía se queda sin movimiento. Y hay un principio muy sencillo: lo que fluye está sano, lo que se estanca está dificultado. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, ya entran ahí los aspectos: qué parte del cuerpo está teniendo el malestar, en qué zona, si es en el lado derecho, el lado izquierdo. Aquí viene una bonita interpretación, pero de toda esa medicina tradicional. Pero aquí existe algo muy importante: la responsabilidad y respeto de quien lo interpreta. Porque en ocasiones un malestar estomacal simplemente será un malestar estomacal, pero en otras es la información de una emoción por ahí guardada. ¿Cuáles son los aspectos, digamos, concretos que hacen que fluya la energía o se estanque la energía? Pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones. Esos son los cuatro aspectos propulsores de la energía, o también bloqueadores. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones y las percepciones. O sea, esas son importantes, las percepciones y las sensaciones, que las sensaciones es lo más primario, lo más profundo y que a veces no se interpreta. Las sensaciones son la expresión del ser. Si yo siento, es un reflejo importante. Oye, y hablabas hace rato de que hay que vivir el presente, o sea, sentir y pensar en el presente, Sí. en el hoy, para no tener ese apego al pasado o esa angustia del futuro. Pero yo he visto que hay un punto bien importante en los seres humanos, que es nos juzgamos demasiado y no nos perdonamos. No nos perdonamos de lo que nos han hecho, de lo que hemos permitido que nos hagan y de lo que nosotros mismos hemos hecho. Entonces,
¿Cómo lograr esto? Sí, porque es una pregunta muy interesante. Yo creo que es la tarea de cada uno de nosotros. El cuerpo mental tiene dos frutos. El cuerpo mental, hablando energéticamente, tiene dos frutos o dos estados. En su estado depurado, pues es la conciencia. En el estado como bruto, es el ego. El ego tiene una manifestación muy contundente, que es la soberbia. Entonces, cuando nosotros nos fustigamos, nos calificamos de manera muy drástica, no nos perdonamos, ahí ocurre algo imperceptible. Es la manifestación de nuestra soberbia o de nuestro ego a la inversa. A veces es más fácil de detectar cuando tenemos una acción grandilocuente, cuando nos sentimos la pieza fundamental de un sistema, que decimos, si nosotros el sistema se viene abajo, es menos difícil verlo de trabajar. Pero cuando el ego o la soberbia brinca hacia el otro lado, al lado de la conmiseración, al lado del decir todo me pasa, todo me ocurre, no me puedo perdonar esta parte, es un estancamiento como muy fuerte. Y bueno, hay una pequeña pastillita muy bonita que se llama la aceptación. La aceptación entra en ese momento a diluir ese aspecto. Y la aceptación, lo que me ha tocado observar, lo que me ha tocado trabajar, no en su totalidad, porque todo el tiempo lo tenemos que hacer, es en sus tres estadios de la aceptación. ¿Quiénes somos, Vero, en este momento? ¿Quiénes son los demás? Aceptar quiénes son los demás en este momento y cómo son las cosas en este momento. A veces es muy fácil y sentimos gran alivio inmediato, pero a veces requerimos forzarlo, reforzarlo una y otra vez, aceptar el momento que estamos viviendo, aceptar el momento que están viviendo las demás personas y cómo se están dando las cosas. Esa parte que tocas y que es muy acertada, es un punto importantísimo, porque puedo hacer mi trabajo interior, meditar, contemplar, o hacer un sinfín de herramientas interiores, pero si mi mente está distante del presente, claro, tendremos beneficios, pero solo superficiales. La parte importante es estar en ese aquí y ahora. Platicábamos que el medicamento en las personas que tienen algún padecimiento, si la persona estuviera trabajando en el aquí y ahora, el efecto de su medicamento sería de mayor profundidad. Pero no es una tarea complicada. La mayoría de las personas, cuando estamos en un estadio de enfermedad, pues estamos en la mente. Entonces el medicamento, el benefactor externo, no tiene su impacto tan profundo. Fíjate que hace tiempo platicaba yo con una psicóloga y ella me decía que la gente va a terapia y pues tarda mucho tiempo en comenzar a sanar emocionalmente, pero no porque no haya herramientas para que funcione, sino porque la mayoría de la gente se miente a sí mismo la gran parte del tiempo. Entonces va a terapia y cuenta algo que no es lejos de la realidad. Sí. Entonces tendríamos que comenzar, como dices, con la aceptación, con el dejar de mentirnos a nosotros mismos por no sentirnos culpables, o por muchas razones. La gente se va mintiendo y creo que esto es un grave error. ¿Cómo podríamos mejorar esta situación? Esta parte tiene que ver mucho con... hay un momento culminante, pero cuando la persona entra en un parteaguas que se llama tocar fondo. Cuando la persona toca un fondo, algunos le agregan el término, cuando alguien toca un fondo de sufrimiento, es ahí cuando la persona ya va encaminada
a resolver todo ese dolor. Pero mientras la persona no toque ese fondo, solo va a ser remediar de manera parcial el trabajo. Lo decía la vez anterior y lo diré las veces que sea necesario: admirable el trabajo de las personas que se dedican profesionalmente a trabajar con la mente, psiquiatría, psicología, lo holístico. Ellos tienen un reto fundamental: se enfrentan de forma directa con la mente. En el espacio que trabajamos nosotros definimos a la mente como un titán. La mente es un titán que si lo enfrentamos de manera frontal, valga la redundancia, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces tenemos que trabajar de manera sorprendente, de manera en espacios vulnerables de la mente, que es a través del ser. El ser es como trabajar por un punto lateral o un punto ciego de la mente. ¿En qué consiste en esta parte? Cuando trabajamos la sanación nos lleva a algo que muchos nos resistimos, que en su momento también lo hice, porque es un mecanismo de defensa. O sea, la sanación nos implica comprometernos con nosotros y con el entorno, ponerme los pantalones largos, empezar a hacer mi trabajo de adulto o de adultez. El encontrar es un proceso muy prometedor, porque me permite seguir como en ese estadio. Yo te puedo decir: Vero, cuando me sane, vas a ver que las cosas van a cambiar. Cuando esté bien, vas a ver que le voy a pedir, voy a cerrar todos los ciclos que tengo abiertos. Y la búsqueda es un estadio prometedor, es un estadio paradisíaco para la mente. Pero el encontrar, que es la toma de conciencia, es un espacio contundente, donde rojo, ya estás aquí y no hay para dónde ir más que para donde tienes que ir. Entonces la mente en ocasiones, ese titán es capaz de hacernos creer que lo derrotamos, finge que le ganamos, nos hace sentir con un aspecto o sentimiento de logro, y ahí está permanente. Ese trabajo es importante. La sanación y la curación pues son dos aspectos, parecerían similares, pero tienen dos raíces diferentes. Sanar es de adentro hacia afuera y curar es de afuera hacia adentro. Ese aspecto es el que nos toca observar. Oye, bueno, y en este 2025 hay muchas personas que siguen buscando, y su pregunta es: ¿cuál es mi misión en la vida? Uh-huh. ¿Cómo la gente puede encontrar? Porque obviamente es un trabajo interno, pero a lo mejor hay alguna herramienta a la que la gente pueda acercarse o puedan buscarle por ese camino para poder llegar a contestar esta pregunta. Sí, y fíjate, incluso quien hace esa pregunta, Vero, siento, y lo digo muy respetuosamente, sin afán de buscar el hilo negro, pero quien hace esa pregunta es nuestro cuerpo mental. La mente nos hace creer que tenemos que ascender y encontrar como un espacio de logro o un propósito. Si lo escuchas desde la mente, va a parecer ridículo, va a parecer irrisorio, pero si la mente está dispuesta en ese aspecto consciente, nuestra labor en este plano, en esta tierra, en este mundo, se conjuga en 3 palabras, en 3 letras, mejor dicho, y esas 3 letras son el ser. Nosotros venimos a este plano a ser. Lo que hacemos simplemente es la pantalla del ser. Entonces el ser, bueno, yo comprendo el ser como realmente aceptar lo que soy. Uh-huh. y de ahí partimos, porque
lo platicábamos antes de comenzar la entrevista, muchas veces nos negamos a hacer lo que realmente tenemos de misión y en el corazón. Sí, sí, sí. Por un ejemplo, la otra vez que platicaba con alguien en un acompañamiento, como si fuéramos unos pequeños engranes que estamos conjugados y la existencia fuera una jarra con energía. Y esa jarra con ese contenido energético está dispuesto para todos los seres, ¿verdad? Pero esa jarra está guiada por una mano muy sabia que si la persona no estamos conjugados, mente, cuerpo, alma, espíritu, ser, no puede vertir lo que nos corresponde. Y esa jarra pasa continuamente. Yo recuerdo cuando decía mala suerte, no es mi momento, no me valoran, no me entienden. Hoy comprendo y asumo que cuando hacía esos berrinches es que Rojo no estaba listo para que vaciara en él el contenido de la existencia. Incluso hoy, por eso el 2025 es un estadio muy, muy crucial, porque la persona que no está en la espiral del ser presenta un vacío existencial. Hoy más que nunca tienen mucho trabajo los compañeros especialistas en la mente, ese vacío existencial, cuadros de ansiedad, depresión, paranoia, esquizofrenia, estos espacios de decir, ¿y si mejor corto mi caminar en este plano? O sea, es una falta de propulsión. Y ese es el trabajo. Por ejemplo, ¿qué cadena tenemos o debemos de hacer ver las personas? Recordarle al que está frente a nosotros, al que está al lado, que se trata de ser. Y después, si quieres, hacer. Pero nuestra estructura fue a la inversa, tienes que hacer y la verdad no me importa el ser. Ese es un factor importante. Incluso volvemos al tema que muy acertadamente Armando nos tiene aquí a nosotros dos hablando de la armonía. Armonía y ser es una misma manifestación. Si yo no estoy siendo, puedo ser incluso muy exitoso en el plano material, tener una personalidad brillante, unos éxitos materiales muy brillantes, pero el ser no está presente. Y también me es importante, puedo aparentar tener una vida sumamente espiritual, irme a retiros, tener cierto trabajo meditativo, o en otros aspectos, pero también eso no garantiza que esté manifiesto el ser, ¿sí? El ser se encuentra, se descubre, se reconcilia. El ser no se estudia, no se trabaja, sino el ser se revela en el buen sentido, y también se revela con B chica de que soma, y también si no lo dejamos salir, pues se revela con B grande en el sentido de la rebeldía. Esa es una parte importante. ¿Cuál es la labor? El ser. El ser, y de ahí parte el sentir, el hacer, el amar, el hablar, ver, y por último el entender. Es una escalera ascendente. Si no soy, difícilmente voy a poder hacer las demás cosas. Claro. Entonces, si volvemos o sea, el principio es ser para poder estar en armonía con uno y con el universo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, si es una pregunta recurrente, ¿cómo comienzo en esa parte? Y la sugerencia, que parte de la vivencia personal, es no nos perdamos de estar en el momento en que estemos. Demos prioridad al instante. Incluso si no estoy haciendo nada,
nada estoy haciendo. Si estoy viendo algo a veces un poco juzgado, viendo telenovelas, estoy viendo telenovelas. O sea, la parte importante es ese punto. En alguna de los pasajes de algún libro que leí, dice, el principio del ser humano es su terminología, ser humano. O sea, vengo a este plano a ser. Y no somos hacedores humanos, sino soy un ser humano. ¿Quiénes nos enseñan toda la majestuosidad del ser? Los animales y las plantas. Todos esos reinos, hasta una hormiga, pues nos enseña la dignidad del ser. O sea, una hormiga no pretende ser un chapulín, o no pretende ser un león. El reino animal tiene esa majestuosidad, la expresión del ser en toda su extensión. El ser humano, pues es esa labor. Entonces, yo siento que ese es importante. El ser, aquí también debo de acotar, el ser se debe de manifestar en el entorno donde estamos, ¿verdad? El ser no debe de escapar del entorno de donde estamos. Por ejemplo, a Rojo le toca la labor de ser educador físico. No me voy a ir al Tíbet a encontrar al ser, sino yo debo de manifestar el ser en mi escuela, en mi entorno, en mi espacio. O sea, el ser es manifestarlo en el espacio y en la condición que nos corresponde, porque toda esta nueva enseñanza espiritual que parte de la mente invita a que al ser lo debes de descubrir saliendo de tu entorno, de tu espacio. Eso es falta de armonía también. Oye, bueno, entonces aquí hay algo que yo siempre he pensado, es que los niños de 0 a 5 años tienen memorias de otras vidas y de otros tiempos. Entonces, es muy importante el poner atención a lo que ellos dicen ser y a lo que juegan, porque si los papás se dan cuenta de esto, los pueden guiar de una manera más oportuna para que encuentren su ser más pronto. Sí. Incluso hay algo importante. Nos llegan los pequeños en su máxima expresión del ser. Nosotros que ya llevamos más tiempo en este espacio, debemos de irlos acompañando para que conserven el ser, porque hay algo interesante. Y es muy respetable, los modelos educativos nos hacen creer que el niño nace de cero y que nosotros tenemos que irles poniendo todo ese conocimiento. No, los niños ya parten con una información. Si quieres, para los que no se quieren entrar en controversia, ¿verdad?, con una información en su ADN, en su genética, pero vamos a atrevernos a abrir el espacio. Una información mucho más ancestral. ¿Qué nos corresponde a los adultos que ya estamos en este espacio? Irlos acompañando para que ellos mantengan y vayan aumentando. Porque ¿qué nos tocó a nosotros? Ese borrado de información y por necesidad. Yo te lo platico que mi búsqueda interior, bueno, no fue por tener una epifanía y decir, hoy me levanto y quiero buscar mi interior, sino mi necesidad partió de un estado de desarmonía, un estado de desequilibrio, y que dije, necesito recuperar esta información perdida. Hay una cuestión interesante. Jung dice muy claramente que cuando el niño toma conciencia mental de su cuerpo, se aparta del todo y deja de pertenecer. O sea, cuando Rojo descubre que es rojo,
se aparta de toda la conexión. ¿Qué debe de conservar el niño? Esa memoria o esa información concienzual. Soy rojo, pero soy algo más que rojo. Y los niños, como lo dices, de 0 a 5 años de edad, lo comprenden de una forma que no nos lo tienen que comprobar, ¿verdad? El problema es que nosotros queremos que esos niños de 0 a 5 nos lo comprueben en el lenguaje que nosotros comprendemos. Y eso siento que es un poco complicado. Sí, claro, el querer modificar su realidad, lo que ellos son, por guiarlo por el camino que uno considera correcto o que uno cree que es mejor para ellos, sí. Pero cada uno trae su propio ser. Sí, trae su propio ser, y ese ser, pues claro, tiene una sabiduría, una inteligencia, un GPS ya diseñado, o sea, el ser tiene un GPS que sabe perfectamente por dónde va a pasar. Yo creo que ni los maestros, ni el maestro Jesús, su GPS del ser fue en línea recta. No, el GPS sabe que va a pasar por estadios difíciles, complicados, pero va a salir. El ego no, el ego cree que el camino tiene que ser un camino recto, que el GPS lo tiene que llevar a la trayectoria más recta. Fíjate que tocas algo bien importante, el ego. El ego yo creo que nos sirve para motivarnos un poco a ser mejores en lo que hacemos todos los días, pero si el ego te sobrepasa, te estanca y te desenfoca de lo que realmente eres. Y además me parece que nos mete en un camino de egoísmo. Porque estamos pensando, me hicieron, todo gira en torno a uno y la vida no es así. Sí. El ego tiene una justa manifestación que es el ensimismamiento. O sea, el ensimismamiento es estar absorto que de aquí para allá va a suceder todo. Y bueno, para alguna razón y para algún motivo, pues está conjugado con nosotros. O sea, todo sirve para algo. Es un propulsor, es un motivador, incluso a veces es un ancla. A veces nuestro ego también nos salva de algunas situaciones, pero debemos de nosotros hacer esa parte, la conciencia y el ego en su conjunto. No el ego y la conciencia, porque aquí no va a haber conjugación, va a haber una tiranía, pero en la conciencia y el ego hay una conjugación muy bonita. Oye, pues qué interesante es este tema del ser y de cómo poder vivir en armonía un año 2025 que la verdad a mí me parece maravilloso la manera en la que explicas tan fácil, tan sencillo todo lo que implica este ser. Y sí es determinante, son 5 años que nos distancian de pandemia, que pandemia energéticamente es un parteaguas. Entonces, todos los ciclos energéticos tienen diferentes manifestaciones, cada 3 años, cada 5 años, cada 7, 9, y en este caso cobra vital importancia un ciclo de 5 años, que es como un reafirmar, es un común reafirmar. Vero, sigues en la conciencia, ánimo. Rojo, te estás bajando de la conciencia, te estás bajando del ser, cuidado. Es por eso que va a haber muchos altibajos en el exterior, pero también no en tono pesimista, sino optimista. También va a haber muchas manifestaciones que vamos a poder observar. O sea, 2025, y no quiero como
porque el programa o la invitación no era para ver cómo nos deparaba el año, sino simplemente este detalle es 2025 va a tener este tenor, o me va a llevar a la conciencia o me va a llevar a la mente estructurada. Esa parte es importante. O sea, dependiendo de lo que hayas hecho antes o de cómo vas en el camino, es lo que vas a... O sea, yo siento que este es un año de cosecha, al menos para mi vida es un año de cosecha, pero sí también creo eso, que va a haber altibajos para algunos y para otros va a ser como la plenitud. Sí, como decir, ok, veo esta parte y lo voy observando. Tiende, incluso la base fundamental es la armonía, o sea, venimos a un estadio de armonía, pero también tenemos que enfrentar la desarmonía. O sea, estoy en armonía y va a haber un pasaje de desarmonía para volver a tomar la armonía. La armonía no es un estadio plano, sino la armonía es un estadio oscilante, porque oscilar es vida. Bueno, yo realmente veo que lo podríamos comparar de esta manera. Si todos los días fueran soleados, no valoraríamos ese sol. Entonces tenemos días lluviosos, días con tormenta, y cuando viene el sol decimos, wow, y nos maravillamos. Y creo que así es la vida. Sí, incluso la manifestación de la vida, no toda la vida requiere el sol. Hay un espacio que requiere la ausencia de, entonces tiene que ser este espacio, y vuelve, el ser es el que se ajusta a los momentos, el ego es el que quiere ajustar a los momentos a su manera. Claro, pues sí, pues oye, pues muchísimas gracias por abrir nuestra mente, por compartirnos tu conocimiento, y pues espero que esta información llegue a quien tenga que llegar y que sus caminos en este 2025 estén en armonía. Sí, yo también agradezco de nueva cuenta a Armando, a ti, Vero. Es un mensaje, me gustaría imaginarlo, es un mensaje en una botella que va lanzado al mar, y alguien sin duda alguna lo va a tomar y lo va a leer. Pues ojalá que nos comenten, pónganos ahí en sus comentarios quién lo vio, qué sienten y para dónde creen que les irá guiando el 2025. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Esto fue Charlando con Armando.